Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra sesión del CIPAS, específicamente para el trabajo de diseño del diagrama de bloques con Simulink. ¿Listo? Para el curso Sistemas Dinámicos. Entonces voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si estamos viendo ahí ya visualizando la pantalla. Listo, entonces vamos a hacer el trabajo. Yo les había indicado que en lo posible pues todos tuviéramos abierta la herramienta de MATLAB para que todos la fuéramos trabajando a la par. Entonces voy a trabajar con dos ecuaciones, no son ecuaciones de ninguno de los sistemas que ustedes tienen. Simplemente quería utilizar este ejemplo. Si se dan cuenta, acá tenemos dos ecuaciones con dos variables independientes que se llaman X y Y, y tenemos una B que es como una entrada. Y en los ejercicios que ustedes tienen, todos tienen algo muy similar. Tienen dos variables que son comunes en las dos ecuaciones y tenemos una señal de entrada o señal de alimentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo pasamos estas ecuaciones independientemente del sistema que sea a la herramienta de MATLAB. Entonces, ¿me confirman si ahí estamos visualizando la herramienta de MATLAB? Simulink. Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto, listo. Entonces, la idea es que si ustedes tienen en este momento cómo hacerla también en sus computadores, pues lo vayamos haciendo como a la par, ¿listo? Entonces, bueno, ya sabemos todos ingresar a la herramienta, a Simulink, y lo primero que tenemos que hacer es, bueno, tenemos una señal de entrada. Para este caso, esa señal de entrada se va a llamar B. Esa señal de entrada, nosotros la encontramos acá en la librería, en Source o Fuentes, ¿listo? En la librería de fuentes. Y lo traemos con el nombre de una constante. ¿Por qué una constante? Porque la señal de entrada es un valor constante que no va a cambiar con el tiempo. Lo único que nosotros vamos a hacer en determinado momento es que va a ingresar una señal que la va a alterar. Y esa señal que la va a alterar es un step. ¿Listo? Entonces, ese step también lo encontramos acá en fuentes. Y acá en la parte inferior aparece el step. Esa es la señal de perturbación externa de la que nos hablan en los ejercicios. ¿Listo? ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, señora. Ah, ok. Nicolás, por favor, revisa si eres tú, porque pues todos me están confirmando que sí me están escuchando. Para el valor de la constante, por ejemplo, en los circuitos ustedes tienen para un circuito que es 5, para otro circuito que es 9. Para los otros sistemas se les indica que ustedes pueden seleccionar el valor que le van a dar a esa señal de entrada. Entonces voy a asumir que es una señal de entrada igual a 10. Y en el step, inicialmente lo voy a dejar que pasados 5 segundos, tal cual ustedes lo tienen en la guía, me genere esta señal de escalón. ¿Cómo funciona? Transcorren 5 segundos de la simulación y él lo que hace es alterarme la señal en una unidad. Es decir, inicia la simulación con 10 unidades en la entrada, que es el valor que yo le puse ahí a la constante. Entonces, inicia la simulación con 10 unidades. Transcurridos los 5 segundos, el sistema automáticamente se eleva en una unidad. Entonces, ya pasados los 5 segundos no vamos a tener 10, sino vamos a tener 11. ¿Listo? Esa es la función que va a tener el step. Y estas dos señales van a estar sumadas. ¿Por qué? Porque las dos van a conformar una única señal, no por separado, sino las dos van a conformar una única señal que va a ser esta B que yo tengo en mi ecuación. Entonces, ¿cómo las uno? Acá en los bloques de operadores matemáticos aparece el ADD. Por defecto, él trae dos entradas de suma, entonces pues acá no tendríamos que hacerle ninguna modificación. Y hasta el momento, entonces voy a ponerle acá encima, hasta el momento aquí tenemos lo que en la ecuación se llama BDT. ¿En cuál ecuación? La que estamos visualizando acá en la parte inferior de la pantalla. Sí la estamos viendo todos, ¿sí?
Perfecto. Listo. Entonces voy a comenzar con la ecuación que está acá de primeras, que es la derivada de X. ¿Listo? Entonces les hago la pregunta. ¿Cuántos términos tiene la derivada de X en operadores? O sea, después del igual, ¿cuántos términos la componen en cuanto a operaciones? 1. Después del igual, al lado derecho del igual, ¿cuántos términos tendríamos? 1. ¿Por qué 1? Porque solo está en un término. No, pero yo les estoy hablando cuántos términos en general tenemos después del igual. No cuántos están multiplicando la señal de entrada. Ok, serían 3 términos, ¿sí? Estamos hablando no del término que multiplica la señal de entrada, sino en total. ¿Cuántos términos tenemos después del igual? ¿Listo? Ok. Vale. Listo. Entonces, en este caso ya sabemos que son 3 términos. Bueno, acá voy a hacer un ajuste con la ecuación. Un tercio, ya sabemos que multiplica todos los términos que están dentro del paréntesis, ¿verdad? Entonces voy a acomodarlo acá directamente, multiplicando cada uno de los términos. Para que nos quede ahí listo. Listo. Para que nos quede como más ordenada la ecuación, y lo mismo voy a hacer acá con este en cuarto. Multiplico acá y multiplico acá. Para que nos quede como más fácil de acomodar acá nosotros la ecuación. Listo. Entonces, ya vimos que en la primera ecuación ya entendimos por qué son 3 términos que comprenden la ecuación, ¿cierto? Que al otro lado del igual, al lado derecho del igual, tenemos 3 términos que forman parte de esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Traer el operador que nos va a garantizar que vamos a unir esos 3 términos. ¿Y qué operador es? Lo mismo que pusimos acá para unir esas 2 señales de entrada, va a ser un operador de suma. ¿Listo? Entonces, traemos un operador de suma. ¿Y qué operaciones debemos tener en ese operador de suma? ¿Cómo son los signos que vamos a tener en ese operador de suma? Más, menos, menos. Más, menos, menos. Más para el primer término, que es un tercio de BT, menos para el segundo término, que es un tercio por 10X, y menos para el tercer término, que es un tercio por Y de T. ¿Listo? Entonces, doble clic sobre el bloque, y acá nos aparece el orden de los signos, más, menos, menos. Y ok, y él automáticamente nos cambia. Entonces, listo, ya cumplimos que van los 3 términos. Ahora sí empiezo término por término a acomodar en mi ecuación. Entonces, vamos a acomodar el primer término de la ecuación, que es este que acabo de seleccionar o resaltar acá en color rojo. ¿Listo? Un tercio por la señal de entrada. Si ya tengo acá la señal de entrada después del bloque de suma, ¿qué me hace falta? Multiplicar. Dividirlo entre Multiplicarlo 3. o dividirlo entre 3. Yo lo que les he recomendado a la mayoría es que utilicemos el bloque de ganancia, que el bloque de ganancia tiene una entrada y tiene una salida, para que no tengamos que utilizar bloque de constante, multiplicación o división, ¿sí? O sea, en algunos han utilizado que utilizamos por acá este bloque que hace multiplicación y división, y eso nos hace traer un bloque de más. Entonces, simplemente traemos el bloque de ganancia, que también están los operadores matemáticos, y le damos doble clic, y acá en la operación simplemente sé que lo voy a multiplicar por un tercio, 1 dividido en 3, y ya. Ya sé que cuando pase por acá, por este bloque, la señal BDT va a salir un tercio de la señal BDT. Entonces voy a copiarlo acá para que nos quede un tercio de BDT. ¿Listo? Ya tenemos ese primer término de la ecuación. Ahora vamos con el segundo término de la ecuación, que es 10x de t, que lo voy a señalar acá con color verde. El negativo no tenemos que traerlo. ¿Por qué razón? Porque ya lo tenemos en el operador, ¿cierto? Simplemente tenemos que traer el 10
Un tercio multiplicado por 10 y por X, que ya sabemos que eso es lo mismo que tener 10 tercios, ¿cierto? Matemáticamente ya sabemos que un tercio por 10 es lo mismo que tener 10 tercios. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Si nosotros ya sabemos que acá venimos con la derivada porque estamos graficando una derivada, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer para pasar de una derivada a una función? Integrar. Integrar. Entonces traemos el bloque de integración. El bloque de integración lo encontramos acá en la librería de sistemas continuos y acá aparece el integrador. Entonces traemos el bloque integrador y ya sabemos que después del bloque integrador, para este ejemplo, yo voy a encontrar x de t. Listo, ya tengo el x de t, pero ahora sé que tengo que multiplicarlo por 10 tercios. Entonces, nuevamente voy a los operadores matemáticos y traigo el bloque de ganancia. Bloque de ganancia, acá en MATLAB ustedes pueden girar esto 180 grados, simplemente le dan control R y él nos invierte el sentido del bloque. Entonces simplemente le decimos que saliendo de x de t va a entrar por un signo negativo. ¿Y qué valor va a entrar? 10 dividido en 3, ¿cierto? Porque ya dijimos que un tercio por 10 es lo mismo que 10 tercios. Que me sale así, no sé qué dato tiene internamente, simplemente agrando el bloque y ya sé que tengo el dato de 10 tercios multiplicado por x de t. Ya cumplí el segundo término de mi ecuación. ¿Qué me queda faltando en esta ecuación? Me queda faltando el tercer término que lo voy a relacionar acá en otro color, lo voy a relacionar en azul. Y este de azul, perdón, este de azul, entonces sé que tiene que venir con un bloque de ganancia, un bloque de multiplicación, ¿cierto? ¿Y qué valor tiene ese bloque de ganancia o de multiplicación según la ecuación? Un tercio. Un tercio, pues un tercio. Y dice que ese bloque va a entrar por el otro operador negativo, pero que viene de la ecuación de y, ¿cierto? Por ahora yo no he graficado a y, entonces lo voy a dejar ahí sueltico por el momento. Hasta este punto que vamos, ¿alguna pregunta? Ok. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Por ejemplo, yo que nunca he manejado MATLAB, ¿cómo yo sé esa referencia de esas tablas, de todos los códigos, de todos esos números, de todas las decimales? Es que eso es de tu ecuación. Nosotros acá no estamos utilizando ningún código ni nada. Todo es la ecuación que tú tienes. Simplemente ingresamos a la librería de Simulink, al bloque, pues a la herramienta Simulink, y en la herramienta Simulink tú le das clic acá en librería y acá te aparecen todas las herramientas. ¿Qué vamos a usar? Las mismas herramientas que yo les estoy orientando acá, de las que les hablé en la webconferencia, y son las mismas que están en el video tutorial que se les compartió. O sea, no estamos utilizando acá nada de programación. Simplemente es que ustedes entendamos la lógica de cómo pasa una ecuación al bloque, y los elementos que vamos a traer son exactamente los mismos para cualquiera de los 5 sistemas que ustedes estén simulando. Bueno, doctora, y por ejemplo, es que yo no lo he manejado porque es que el semestre pasado a mí no me funcionó MATLAB. Yo tengo problemas con el correo, ¿sí? Y yo casi me terminé, mucho lo pasé fue raspando porque nunca hice esos MATLAB. ¿Yo cómo podría hacer en este semestre? Bueno, primero, en lo posible que recuperes la contraseña, pues, el correo institucional, porque pues es vital, no solamente para el uso de MATLAB, para esta materia, porque muy posiblemente lo vas a necesitar en varias materias de aquí en adelante. Y adicional, la universidad en este momento les está ofreciendo varios programas que están ligados al correo institucional, entonces es bueno que recuperes el correo. Y segundo, si no lo puedes recuperar en este momento que hay la urgencia para el desarrollo de la actividad, el ingeniero Jesús Omar estaba creando la posibilidad de manejar MATLAB de manera remota, es decir, ustedes solicitan un espacio y se conectan
por internet a un computador que tiene ya MATLAB y se les digamos el viernes de 7 a 9 de la noche y el ingeniero les asigna el viernes de 7 a 9 de la noche una contraseña para que ustedes accedan a hacer esa actividad, pero sí se requiere que se tiene que hacer con MATLAB. En su defecto, en caso tal que por la premura de la actividad que cierra el domingo, pueden utilizar Scilab, pero la herramienta, por eso se comentó desde la primera conferencia del curso, que fue la primera semana de febrero, que la herramienta que se va a utilizar es MATLAB. Entonces sí se requiere que haga la gestión para recuperar el correo institucional. ¿Y con Octave no se puede? No. Lo que pasa es que es la herramienta que está autorizada por la universidad y la herramienta que está autorizada es esta. O si la que es la versión online de, pues como más, no es la versión online, sino que es como la versión más asequible de MATLAB. Pero esas son las herramientas que están autorizadas. ¿Listo? Bueno, entonces ya graficamos la primera ecuación, vamos a pasar a graficar la segunda ecuación. La segunda ecuación es la que tengo acá en la parte inferior de la pantalla. Entonces las X ya las había dejado con color verde y las Y con color azul. Entonces, para no perder como el hilo. Entonces, en esa segunda ecuación, ¿cuántos términos tenemos después del igual? Dos. Dos. Entonces, cuando nosotros vamos a traer el operador de suma, en este caso, pues traemos el operador ADD, que es nuestro operador de suma. No tendríamos inconveniente porque ya tiene dos. Pero sí tengo que cambiar los signos, porque los signos que tenemos en la ecuación, ¿cómo son? Más menos. Más menos, exacto. Entonces simplemente doble clic, más menos y enter. Listo. Acá tengo algo conectado con la señal de entrada. Alguno de los términos está con la señal de entrada. En esta segunda ecuación. El XT. No, con la señal de entrada. Acordémonos que la señal de entrada la llamamos BDT. No, ninguna, profe. Entonces no tenemos ningún término que esté conectado a BDT. Entonces comenzamos. ¿Qué primer término viene al conectarse al positivo? Entonces, ahí sí es un cuarto de X. Multiplicado por la variedad de X. Exacto. Entonces traemos un bloque que se va, ese bloque internamente, ¿qué valor va a tener? Entonces ya sabemos que es un cuarto, ¿cierto? Que es un cuarto que está multiplicando X de T. Entonces simplemente viene a multiplicar acá el bloque X de T. ¿Y por dónde va a ingresar al sumador? Por el signo positivo. Y ahí ya conectamos el primer término de mi segunda ecuación. Y ahora sí nos vamos con el segundo término de esta ecuación, que lo tenemos relacionado en color azul. Ese término es Y, y estamos graficando la derivada de Y. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo mismo que hicimos ahorita, traer el bloque de integración. ¿Listo? Entonces, traemos el bloque de integración. Y ya sabemos que después del bloque de integración, nosotros tenemos, por acá la voy a copiar, la variable es Y de T. Es la variable Y de T, ¿cierto? Y Y de T estaría multiplicada por un cuarto y por un quinto. Matemáticamente, esta operación, ¿cuánto nos daría? Un cuarto por un quinto, ¿cuánto nos daría matemáticamente? Un 20avo. Exacto, un 20avo. Listo. Entonces, traemos el bloque de ganancia. Le cambiamos el valor 1 sobre 20. Ya sabemos que él va conectado a Y y va a ingresar al operador por el signo negativo. Y así ya graficamos la segunda ecuación. Entonces, en la primera nos había quedado pendiente conectar el 1/3 que va multiplicado por Y. Pero acá ya tenemos Y, entonces simplemente venimos y la conectamos. De esta manera ya conectamos todos nuestros términos de la ecuación. Acá se me olvidó especificar cuál era la salida. Entonces voy a asumir que la salida es Y, ¿sí? Pues, la variable Y es mi variable de salida. Entonces venimos acá a sinks, el bloque de sinks, y acá aparece el bloque del osciloscopio. Le damos doble clic, él nos va a abrir la ventana de la simulación. Vamos a ir acá a File, archivo, número de entradas, y le voy a decir que 2 entradas. ¿Por qué? Porque voy a ver
la señal de entrada de todo el sistema versus la señal de salida, que dije que la señal de salida iba a ser en Y. Ahí. Y en este momento le tengo que el tiempo de simulación es 10. Vamos a ver cómo se comporta así el sistema. Le damos a iniciar la simulación. Y a lo que ya me confirme que hizo la simulación, entonces verificamos el comportamiento gráfico del sistema. Doble clic sobre el osciloscopio y nos está arrojando esta pestaña. Entonces, acá ¿qué tenemos? Tenemos en color amarillo la señal de entrada, que es una señal que se alimenta con 10 unidades, que dijimos que a los 5 segundos había una señal externa, que era el step, que me alteraba en una unidad lo que estaba ingresando, es decir, que después de 5 segundos no íbamos a tener 10 y no íbamos a tener 11, y eso es lo que nos está arrojando la señal amarilla. Y la señal azul es la señal de salida, pero pasaron 10 segundos y no supe qué está pasando con este sistema, con este bloque. Yo quiero saber qué va a pasar más adelante. Simplemente vengo acá en Stop Time y le digo que sea 50 segundos, por ejemplo. Nuevamente le doy que inicie la simulación. Abrimos la gráfica y ya tenemos una mejor gráfica. De tal manera que acá sí podemos visualizar que pasados 50 segundos la señal más o menos podemos asumir que se está estabilizando antes de llegar a 4. Si queremos darle más tiempo a la simulación para ratificar ese enunciado, entonces simplemente le voy a decir que 100 segundos, inicie su simulación y verificamos y efectivamente sí, el sistema se estabilizaba. Pasando los 50 segundos de la simulación se estabilizaba antes de llegar a 4. Listo. Pero ahora de lo que observo pasando 5 segundos acá no se está alterando el sistema. O sea, el step no está haciendo nada. Entonces, yo puedo darle un tiempo diferente a este step, que era lo que se les estaba solicitando a ustedes. Algunos me han escrito que, por ejemplo, con el ejercicio de los tanques, no lo alcanzan a observar con los 10 segundos que hice la simulación. Que de pronto algunos en hasta 1000 segundos es que les toca visualizar la gráfica y que obviamente no alcanzamos a ver el step en 5 segundos respecto a 1000 segundos de la simulación. No se visualiza como su impacto. Entonces vamos a hacer este step que lo teníamos en 5 segundos, voy a dejarlo a los 20 segundos para que veamos qué está pasando. Entonces doble clic sobre el step, en vez de 5 le va a decir que 20, nuevamente iniciamos la simulación. Y acá alcanzamos a visualizar un poco la alteración. Es mínimo el cambio que se ve. Pero algo de alteración la alcanzamos a visualizar acá a los 20 segundos. Si nos damos cuenta como que la pendiente de la recta coge como un rumbo, o sea, coge como un ángulo más inclinado. Entonces, si queremos, podemos hacer la prueba, no a los 20, sino digamos a los 30 segundos. O sea, ustedes pueden hacer todo ese tipo de pruebas para que en el momento del video, como es la interpretación, mire, acá sí lo pudimos visualizar mejor. Acá sí alcanzamos a ver qué está pasando. Entonces, la idea es que en el video ustedes expliquen este tipo de situaciones, ¿sí? Que todo lo que ustedes observan que sucede, la teníamos a los 5 segundos, pero no veíamos un comportamiento que yo dijera, bueno, sí, el step está alterando la señal, mientras que lo corrimos a los 30 segundos y ya se visualiza más. ¿Qué pasa si lo dejamos en los 50 segundos, que es donde habíamos dicho inicialmente que empezaba a estabilizarse el sistema? Entonces, doble clic, no en 30, sino en 50 segundos. Iniciamos nuevamente la simulación y verificamos. Entonces, ya sabemos que qué va a pasar, pues tiende a elevarnos la señal y ya lo que hace es que nos tarda un poco más el tiempo de estabilizar el sistema. Pero eso es lo que se les está requiriendo a ustedes en la última actividad de la guía, que ustedes hagan el diagrama de bloques, que ya sabemos que el diagrama de bloques pues es esta representación gráfica, que pasamos una ecuación matemática a esta representación gráfica. Y la interpretación, pues la interpretación la tomamos del comportamiento que van a tener esos elementos, esos
características de los elementos que tenemos en el diagrama de bloques respecto a la gráfica que nos va a entregar a la salida del sistema. Eso es lo que se está solicitando. Ese es el procedimiento para elaborar el diagrama de bloques. No sé si hay alguna pregunta. Vuelvo y les reitero, el procedimiento independientemente del sistema que sea, desde que partamos de dos ecuaciones diferenciales, el procedimiento es exactamente el mismo, sin importar que mi variable sea un voltaje, que mi variable sea una corriente, que mi variable sea una altura, sea una fuerza, una posición angular, sin importar qué tipo de variable sea, el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces quedo pendiente de qué preguntas surgen. Profe, buenas noches, con Gustavo. Buenas noches, Gustavo. Profe, ¿la duración del video tiene algún tiempo limitado? Pues lo ideal es que no superemos los 5 minutos. Yo les he reiterado que en el video no se les está requiriendo que ustedes presenten el desarrollo matemático, porque el desarrollo matemático deben entregarlo en el documento en físico. Entonces en el video no deben presentar cómo llegaron a las ecuaciones. Simplemente dicen, estas son mis 2 ecuaciones, eso es lo que voy a graficar. Tampoco necesito que expliquen el paso a paso para hacer el diagrama. Es decir, esto que yo les estaba explicando acá, que venimos a la librería y traemos el bloque de suma y traemos el bloque de ganancia y traemos el integral. No, eso no lo tienen que explicar. Lo que me interesa que ustedes expliquen es el comportamiento de las gráficas. O sea, esto que yo les estaba explicando acá, que iniciamos con 5 segundos y a 10 segundos no veía cómo era la gráfica, entonces es necesario hacer este ajuste, le damos más tiempo a la simulación, que llegamos a 100 segundos, pero y 5 segundos del step no visualizaba algún comportamiento. Entonces, ¿qué pasa si lo dejamos a 30? ¿Qué pasa si lo dejamos en 50? ¿Sí? Eso es lo que me interesa que ustedes elaboren en el video. Por eso les digo que el video no debe durar más de 5 minutos, porque no deben explicar el desarrollo matemático, no deben explicar cómo hacer el diagrama de bloques, sino se deben centrar es en la interpretación del comportamiento gráfico del sistema. Es decir, que ya se puede, profe, qué pena. Señor. Es decir, que ya se puede, o sea, tener el gráfico como tal y solo vamos a hacer la interpretación de la simulación en el osciloscopio, ¿sí? Pero tienen que, el video se explica no sobre imágenes que tengamos en el documento, sino se explica sobre la herramienta en MATLAB. Sobre MATLAB, sí, por eso, pero digamos ya podemos tener el código hecho, o sea... Sí. ¿Sí? Claro, sí, no hay problema, porque yo no les estoy pidiendo que me expliquen cómo hacen el diagrama. Ok. Simplemente lo que a mí me interesa es que ustedes me digan, bueno, ajustamos. En el video, por ejemplo, si vamos a hacer algún ajuste del step, sí se debe visualizar que ustedes pasan al diagrama y hacen el ajuste en el step y bueno, ahora miramos que sí está alterando, que sí está cambiando, ¿sí? Pero... que ustedes me digan, este diagrama lo hicimos trayendo esos bloques y esos bloques, no, ese no es el punto del video. Disculpa. Dime, Gustavo. La otra pregunta es, la función del step es solamente como dar un pulso en el gráfico, ¿ok? Sí, en este caso, o sea, nosotros tenemos un sistema y el sistema es todo menos el step, ¿sí? El step no forma parte de mi sistema físico. Pero cuando nosotros estamos, o sea, ¿cuál es el objetivo de nosotros modelar cualquier sistema físico? Yo lo explicaba en la webconferencia. El objetivo de modelar un sistema o de representarlo mediante ecuaciones es que yo pueda procesar ese sistema, perdón, llevarlo a un sistema de control. Los sistemas de control funcionan, ustedes ya lo saben, todo lo electrónico funciona es con unos o ceros o con una programación, ¿sí? Entonces, ellos no conocen de aplicación de leyes físicas, sino ellos trabajan es con este tipo de sistemas, o sea, con este tipo de ecuaciones. Entonces, el sistema como tal cubre todo menos este step que acabo de quitar acá en la simulación. Pero nosotros sabemos que en la realidad una cosa es un sistema ideal y otra cosa es un sistema real. Por ejemplo, nosotros tenemos, así sea el bombillo que tenemos en la habitación, está conectado a una red eléctrica que en teoría son 120 voltios, ¿cierto?
Pero nosotros sabemos que esos 120 voltios son ideales. Si nosotros vamos y hacemos la medición, no son 120 voltios, sino tenemos más o tenemos menos. Ese más o menos que vamos a tener en un sistema en realidad es lo que viene a ser este step. O sea, es una alteración que no depende del sistema como tal, sino de algo externo a él. Por ejemplo, nosotros tenemos el ventilador que podemos usar en tierra caliente. Nosotros normalmente lo tenemos encendido, digamos, en término medio. Pero alguien está haciendo mucho calor y alguien lo modificó y ya lo llevaron a máxima velocidad. Esa persona que le modificó el botón es ese step, es esa señal externa que va a hacer que el sistema sigue funcionando, pero va a tener una condición diferente a como normalmente debía funcionar. Él siempre funcionaba con 10, pero hubo algo que le hizo funcionar a 11. ¿Y el sistema qué tiene que hacer? Adaptarse para funcionar a 11. Y es lo que nos está mostrando acá esta gráfica. El sistema venía ya adaptándose con 10, llegó a 50 segundos y veníamos en este valor. Pero le dijeron, ya no somos 10, somos 11. ¿Y él qué tiene que hacer? Vuelva y adáptese, pero siga con su comportamiento normal, pero ya no en 10, sino en 11. Entonces, eso es lo que viene haciendo el step, una alteración externa como tal a la señal de entrada, pero no es la señal de entrada. Listo, profe, muchas gracias. Lo otro, profe, es si aquí pues en estos momentos podemos recibir retroalimentación de las actividades o este espacio no es para eso. No, este espacio lo tenía únicamente para hablar de lo de Simulink. Mañana es jueves, ¿cierto? Sí, mañana en la tarde estoy totalmente disponible en la tarde de 2 a 6, de 2 a 7, perdón. De 2 a 7 estoy disponible en Skype para atender dudas que tengan para retroalimentarles lo que llevan de los ejercicios. Sé que algunas personas me escribieron hoy en la tarde, en la mañana les respondí, en la tarde ya tuve otras ocupaciones acá del centro, entonces no fue posible retroalimentarles, pero mañana en la tarde estoy en total disposición para retroalimentarles en el curso. Entonces cualquier duda que tengan me escriben por Skype y mañana les colaboro. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Gustavo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta respecto al desarrollo del ejercicio. Instructora, yo puedo tener una pregunta externa. Pues bueno, lo ideal es que sea del tema. Les voy a compartir el enlace de la asistencia. Lo ideal es que sea del tema que estamos tratando acá, que es de la simulación. Porque pues el otro CIPAS fue el sábado. Buenas noches. O si no, mañana en la tarde. Señor. Tutor, habla con Orlando Villa. Lo que pasa es que el día de ayer hubo una web también con el tutor Gerardo Becerra. Sí, señor. Entonces, él nos explicó más o menos el ejercicio, el A, pero nos lo explicó de una forma diferente y él es el tutor mío. A mí me gustaría que de pronto se tuviera, digamos, comunicación con él para que nos compartiera la grabación de la web de ayer. Ok. Sí, muchas gracias, tutor. Bueno. Sí, profe, porque ahí en el A, pues por lo menos yo quedo un poquito perdida porque por lo menos yo lo hice como su merced nos explicó en el CIPAS del sábado. Y como él nos explicaba el día de ayer, cambia un poco la cosa, entonces quedé perdida. No sé si está bien o está mal lo que estoy haciendo, entonces es complicado. Ok, yo me comunico con el ingeniero y definimos ese tema para mañana tenerle la respuesta. Dime, Wilson. Profe, lo que pasa es que los compañeros, yo también estuve en ese CIPAS. El profe lo que nos explicó fue el A, pero entonces él no coloca los valores directamente como su merced lo hace en cada uno de los bloques, sino que él armó fue como en otra, yo no le puse bien cuidado, como en otra carpeta, ¿sí? Colocó todas las variables. Por ejemplo, cada cuadro le colocó que A, B, C, así lo fue colocando. Ah, ok. Lo que pasa es que una forma es que ustedes acá desde la ventana de comandos definan qué es cada uno de esos términos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta ecuación la voy a copiar acá.
Estas dos ecuaciones pudo ser que en vez de 1/3 era A. Entonces acá nuevamente A. Este 10 no es 10, sino es una B. Y acá nuevamente A. ¿Sí? Entonces, esta manera es que yo puedo decir que A es igual a 1/3 y que B es igual a 10. ¿Sí? Y simplemente en la simulación, ustedes acá lo que está diciendo Wilson, en vez de llamar 1/3, llamamos al bloque A. Y si ya lo teníamos allá en la ventana de comandos, ya lo teníamos identificado, acá en Simulink nos tendría que leer común y corriente. Pero bueno, acá me cambiaría, este sería A, solamente va a alterar esos dos. Y en teoría, cuando ustedes hacen la simulación, el sistema tiene que darles la misma respuesta. Si se dieron cuenta, le cambié solo A y también tendría que darme lo mismo cuando yo le ponga el B. O sea, el comportamiento del sistema tiene que ser el mismo. Lo único es que desde la ventana de comandos yo le puedo decir cuánto vale cada una de las variables o lo puedo hacer acá directamente desde dejarlas directamente con los valores en el diagrama de bloques. Cualquiera de las dos formas es exactamente el mismo. Ustedes ya acaban de verificar que le cambié el 1/3 por A y es exactamente el mismo comportamiento del sistema. Entonces, cualquiera de las dos formas que ustedes utilicen es exactamente el mismo resultado. Sergio, dime. Que a mí, por ejemplo, yo que estoy igual con el profesor P.C. Racing, pues nosotros en el grupo del 66 yo nunca veo que nos retroalimente nada, ni en la fase anterior, ni en esta. Y yo le escribo a él por el Skype y no hay respuesta, o sea, o es que son escogidos los que él hace el CIPA, porque es que yo el CIPA lo hacen en la mañana, yo no puedo, yo trabajo de lunes a domingo, todo el día. El CIPA se están informando, bueno, los acompañamientos que él está haciendo, los está informando acá en el Skype y están de acuerdo al horario que él tiene de atención en Skype, que es el martes y el jueves de 7 a 8 de la noche. Pero yo le escribo y en el grupo no escribe nada, ni en el foro, porque yo en el foro le escribí hace 2 semanas y hasta ahí ha llegado. Okay. El único que yo le he escrito en el Skype más o menos me ha colaborado, porque tampoco es que yo entienda mucho esto. Ok, Sergio, yo le voy a comentar al ingeniero mañana respecto al tema de retroalimentaciones en Skype. Gracias. Dime, Gladys. Gladys Triviño, tienes la mano levantada. Buenas noches. Buenas noches, Gladys. Una pregunta, lo que pasa es que en la gráfica que a mí me da no hay ninguna, como le digo, no hay ninguna alteración en la señal. O sea, siempre va, digamos, una curva hacia arriba y sigue la misma gráfica, pero revisando unos videos en YouTube, digamos, mi constante K es menor y la constante B es mayor, pero revisando videos en YouTube es al revés, la constante B es menor y la constante K es mayor. ¿Tiene algo que ver eso? No, lo único es que hagas lo que nosotros hicimos acá, de ampliarle el tiempo de la simulación, o el tiempo que dura acá la gráfica, porque con algunos compañeros nos dimos cuenta que ampliándole ese tiempo, el sistema ya les permite visualizar hasta qué punto se estabiliza. Entonces, yo lo he visto hasta más o menos 200 y en ninguno me da ninguna. Porque, por ejemplo, esta mañana estuvimos con una persona en el ejercicio B, que es el de los tanques, y nos tocó dejar hasta 2000 segundos en la simulación. Entonces, verifícale, o si quieres me escribes mañana en el Skype, que voy a estar atendiendo, y verificamos. Ok, sí, señora. Muchas gracias. Bueno. Fabián, me estás preguntando respecto al ejercicio del tanque, la salida. Bueno, el ejercicio de la salida les dice que es Q2,
la salida después de la válvula Q2. Pero ya habíamos hablado que la salida de la válvula Q2 es H2 sobre R2, que es la resistencia o la variable que tiene la válvula. Entonces, cualquiera de las dos formas que lo dejes es exactamente el mismo sistema. Este sábado no tenemos CIPAS, fue el sábado anterior. Mañana en la tarde voy a estar atendiendo en Skype las dudas que surjan. Entonces, acuérdense que en Skype me encuentran con el usuario Adriana Noguera T, ahí les estoy escribiendo el usuario en el chat. Y con gusto podemos revisar lo que tienen de los desarrollos, tanto del desarrollo de los ejercicios como de las simulaciones. Recuerden registrar la lista de asistencia. Para que les quede ahí la participación. Recuerden registrar ahí el formulario de la asistencia. Incluso pues ya ahora les comparto correo interno, foro de noticias del curso y en el grupo de Skype la grabación. La subo a YouTube y les comparto esta grabación. Entonces, quedo pendiente mañana en la tarde. Quienes requieran que revisemos los desarrollos, y con gusto mañana revisamos por la tarde. ¿Listo? Tutora, ¿de qué hora a qué horas? De 2 a 7. Listo, tutora, gracias. Listo. Perfecto. Entonces, recuerden registrar la asistencia y mañana nos vemos entonces de 2 a 7. Estaré ahí en Skype. Me escriben para poderles colaborar cualquier duda que vaya surgiendo. ¿Listo? Entonces, quedo pendiente mañana y les agradezco su participación. Que tengan una buena noche. Listo, profe, Muchas gracias. Bueno, que estén bien. Gracias.